¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a preparar un consomé de Szechuan con wontons de pato. Os vais a chupar los dedos. Eso sí, tengo que reconocer que la receta es un poco laboriosa, sobre todo por el caldo, que hay que empezar a prepararlo con un par de días de antelación porque luego lo vamos a filtrar por hielo para que quede absolutamente limpio. ¿No sabéis lo que es el filtrado por hielo? Dentro de un ratito os lo enseño. Pero antes de filtrar el caldo, evidentemente hay que hacer el caldo. Ingredientes: 1,5 kg de costillas de cerdo, 1 kg de alitas de pollo, aceite de girasol, 2 cebollas cortadas finamente, 90 gramos de jengibre laminado, 1,5 ramas de canela, 4 anises estrellados, 220 gramos de vino de arroz chino o manzanilla y 1,5 cucharaditas de pimienta de Szechuan. Como veis, es un caldo que no tiene demasiados ingredientes. Para potenciar el sabor, lo que vamos a hacer es meter tanto las costillas de cerdo como las alitas de pollo en el horno durante 1 hora para provocar una reacción de Maillard que potencie el sabor de la carne. Primero, antes de hacer nada, precalentamos el horno, 200 grados. No siempre utilizo toda esta materia prima para hacer un caldo. Normalmente me comería las costillas asadas o hechas a baja temperatura o lo que fuera y después haría el caldo con los huesos. Pero para una ocasión especial, bien podéis curraros un caldo especial, ¿no? Embadurnamos las costillas de cerdo y las alitas de pollo con el aceite de girasol y las colocamos sobre bandejas de horno. Las tendremos en el horno a 200 grados durante 1 hora, dándoles la vuelta a la media hora. Ha pasado 1 hora, sacamos la carne del horno. Como podéis ver, tiene una pinta estupenda, de hecho, dan ganas de comérselas. Pero desafortunadamente tenemos un caldo que preparar. Ponemos una olla express a fuego medio y le añadimos un poquito de aceite de girasol también. Ya sabéis, los que me seguís en Instagram, de nuevo, que suelo usar con mucha frecuencia aceite de girasol en lugar de aceite de oliva. No es porque no me guste el aceite de oliva o porque tenga algo malo el aceite de oliva, es sencillamente que no quiero añadir ese sabor a este plato concreto. Existen más aceites de todo tipo y se pueden usar. Añadimos a la olla la cebolla, vivan los pareados y el anís estrellado. Ya sabéis también que es muy buena idea añadir anís estrellado a la cebolla cuando la estamos pochando para preparar platos de carne, porque potencia el sabor de la carne. Vas a ver más a carne. Y nos gusta la carnaca, ¿verdad? Pues eso. Y además, en este caso concreto, le va a añadir un toque oriental al caldo, que le va a venir muy bien para combinar con el resto del plato. Vamos a dejar la cebolla pochando durante unos 10-15 minutos a fuego medio, moviéndola de vez en cuando. La cebolla ya está muy suave, podríais dormir con ella como si fuese un peluche sin ningún problema, así que subimos el fuego al máximo, añadimos el vino y dejamos que se reduzca hasta la mitad de su volumen. El vino ya se ha reducido, así que ahora podemos añadir todo lo demás: la carne, la canela, la pimienta y el jengibre. Y no queda nada, ¿no? No, solo eso. Y por supuesto, agua. 2 litros concretamente, así que ya sabéis, necesitáis una olla express bastante grande. Si no tenéis una olla express lo suficientemente grande, haced menos cantidad. Calor. No voy a hacer un striptease, tranquilos. Cerramos la olla express y lo vamos a tener ahí 2 horas. 2 horas significa que aumentamos el fuego al tope hasta que la olla express empiece a chiflar. Y cuando empiece a chiflar, bajamos el fuego al mínimo o casi al mínimo y lo dejamos ahí 2 horas. Sé que os he explicado esto 100 veces, pero nunca se sabe cuándo hay algún recién llegado a punto de morir porque le estalló una olla express en casa a causa de la presión. Por cierto, igual algunos os preguntáis por qué hago el caldo en una olla express cuando tradicionalmente siempre se ha pensado que lo mejor para hacer un caldo era tenerlo ahí al chof chof durante horas y horas y horas y horas en una olla normal. Porque eso es un mito. La olla express va a hacer lo mismo en mucho menos tiempo y, lo que es más, va a contener más sabor porque no deja escapar constantemente los aromas de la carne o de lo que hayamos puesto en el caldo. Todo se queda ahí bien concentradito. Ya han pasado 2 horas, retiramos del fuego, esperamos a que se enfríe totalmente, abrimos y filtramos. Filtramos, como siempre, con una muselina.
Ya hemos hecho un filtrado previo, ahora viene el filtrado por hielo. Para ello hay que congelar el caldo. Lo metemos en envases en los que luego sea fácil de sacar sin descongelarlo y lo metemos al congelador hasta que esté total y absolutamente congelado. Ya tengo el caldo envasado, en mi caso en bolsas, como veis, que es lo más fácil porque luego es echarle un poquito de agua caliente, cortar la bolsa y tenéis el caldo listo sin necesidad de hacer ningún estropicio. Al congelador y ahora me voy a dormir, que ya va siendo hora. Hasta mañana. Buenos días. Ya está, el caldo está total y absolutamente congelado y ahora solo queda filtrarlo de nuevo con ayuda de una muselina. Os explico cómo. Vaciamos las bolsas sobre la muselina, que a su vez está sobre un colador, sobre un recipiente suficientemente grande para contener todo el caldo. Y esto lo metemos al frigorífico, no al congelador. Y lo dejamos ahí durante mínimo un día, preferiblemente 2, hasta que todo el líquido haya salido del hielo y haya caído al recipiente. Esto se va a derretir muy poco a poco a 4 grados. A 4 grados la grasa es sólida, lo que quiere decir que es imposible que atraviese la muselina y por lo tanto que llegue al recipiente. Grasa fuera. Pero a 4 grados la gelatina también es más o menos sólida, pero solo es lo suficientemente sólida para retener las partículas más gruesas, las impurezas y la suciedad. El caldo lleva filtrándose por hielo casi un día en el frigorífico. De momento hay muy poco líquido, así que hay que dejarlo todavía muchas horas más para que siga filtrando. Los wonton los voy a hacer mañana por la mañana, pero de momento voy a ir adelantando una cosa. Los wonton van rellenos de varias cosas, evidentemente de pato. Llevan berza también y otro de los ingredientes es una gelatina de vino chino, que es lo que voy a hacer hoy para que para mañana esté asentada. Para la gelatina necesitamos 180 gramos de vino chino de arroz y 6 gramos de gelatina en hojas. Lo primero que vamos a hacer con la gelatina, por supuesto, como siempre que trabajemos con gelatina en hojas, es hidratarla. La metemos en una buena cantidad de agua fría, muy importante que esté fría. Si es verano, de hecho, os recomiendo que la metáis en el frigorífico. Y la tenemos en el agua hasta que esté totalmente blanda y flexible. El vino lo ponemos en un cazo a fuego medio alto y cuando rompa a hervir, quemamos el alcohol. Si tenéis una cerilla larga para quemar el alcohol, mejor, yo no tengo, voy a usar esto. Muy importante cuando queméis el alcohol de cualquier preparación. Apagad la campana extractora si no queréis acabar teniendo una versión doméstica de las fallas en vuestra cocina. Cuando no quede ningún alcohol que quemar, apartamos del fuego, dejamos que se enfríe un poco ligeramente, un par de minutos, no hace falta más, y añadimos la gelatina que teníamos hidratando previamente escurridita. Y removemos si hace falta para que se disuelva. En principio no debería ser muy necesario porque está bastante caliente el vino. La ponemos en algún tupper o algún recipiente o bandeja que sea bastante plana para que no quede muy gruesa. Y al frigorífico hasta que la necesitemos. Ha llegado el gran día. Esta noche es cuando me voy a comer los wonton con los invitados. Bueno, el invitado soy yo, pero llevo los wonton. Buen plan, ¿verdad? Y he empezado el día con algunos problemillas de tiempo. Se me echa el tiempo encima, sobre todo por el caldo, que si recordáis está filtrando por hielo en el frigorífico. Problema, los bloques de hielo eran demasiado grandes y todavía no se han deshecho. Y solo quedan 5 o 6 horas para que se deshagan. ¿Qué voy a hacer? No sé si va a dar tiempo. Bueno, esto es solo para que sepáis que problemas en la cocina tenemos todos, ¿eh? Quiero decir, a Ariñano seguro que también le pasan estas cosas. Voy a empezar a hacer el relleno de los wonton. Este relleno solo tiene un secreto, y es que sea absolutamente suave y finísimo, que no haya prácticamente que masticar. Tiene su truco, os lo explico luego. Para los wonton necesitamos 200 gramos de berza cortada muy finamente, 450 gramos de magre de pato con piel, obleas de wonton, 70 gramos de mantequilla, algunos cubitos de hielo, 4 cebolletas muy picadas, 50 gramos de salsa de soja ligera, 40 gramos de aceite de sésamo, una cucharada de sal, una cucharada y media de leche semidesnatada en polvo, 20 gramos de jengibre rallado, 2 huevos
y pimienta negra recién molida. Y por supuesto, la gelatina de vino chino que habíamos preparado previamente. De momento me voy a poner con uno de los elementos de relleno, que es la berza, que lleva bastante tiempo hacerla porque tiene que estar muy blandita. Por supuesto le he quitado las pencas y le he quitado también los nervios más gordos. Ponemos la mantequilla a derretir en una olla a fuego medio. Añadimos la berza cuando esté derretida, removemos bien para que toda la berza quede empapada en la mantequilla, tapamos la olla. Vamos a dejar la berza tapada a fuego medio, medio bajo durante unos 40-45 minutos hasta que esté muy blanda y muy suave, para que luego no se note al morderla dentro de un montón. De vez en cuando movemos la cazuela para que no se pegue. Si vemos que se empieza a pegar, le añadimos un poquito de agua. Tiene que quedar extremadamente suave. Yo estoy usando una olla grande, concretamente la olla express, porque es que ya no me quedan más ollas, pero podéis usar una olla más pequeña, incluso podéis usar una sartén con tapa transparente, que se vea lo que está pasando, porque si no, pues no os vais a enterar, claro. Mientras se cocina la berza voy a empezar a preparar el pato, que tiene bastante misterio porque, como os digo, la textura tiene que quedar absolutamente suave, que no haya ni que masticar. Y para ello hay que quitarle la grasa al pato. Pero claro, nos interesa tener la grasa dentro del wonton también porque da sabor y da textura. ¿Qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es quitar la grasa, trocearla y ponerla en una sartén a fuego medio para que se vaya liquidificando. Para que se quede líquida, coño, lo que se pueda quedar líquido, y el resto quedan unos estupendos torrenditos de pato que os podéis comer con un poquito de sal. Ya veréis qué rico. Pero no metáis los torrendos en el wonton, porque no son suaves. Para quitarle la grasa al pato, si tenéis un cuchillo de limpiar pescado bien afiladito, perfecto. Yo no tengo. Así que, jamonero. Para separar la carne de la grasa, practicamos un corte entre ambos y las apartamos con las manos, ayudándonos del cuchillo cuando sea necesario. Y ahora simplemente ponemos la grasa de pato en una sartén a fuego medio bajo hasta que veamos que ya no suelta más líquido, más grasa líquida. Distingamos entre grasa líquida y grasa sólida. Todo muy científico hoy, como veis, sí señor. Y ya que estamos, vamos a aprovechar la misma tabla para cortar el pato en dados y que luego sea más fácil meterlo en la picadora para hacerlo puré. Ya está lista tanto la grasa como la berza. La berza la reservamos, dejamos que se enfríe un poquito antes de utilizarla. La grasa la vamos a filtrar para quedarnos solo con el líquido. Voy a empezar a hacer la pasta del relleno con el pato y el resto de los ingredientes. Esto tiene un secreto muy importante, hacerlo en frío, lo más frío posible, porque si no el pato se cocina y no se extrae igual de bien la proteína. La pasta no va a quedar tan fina. Para ello, ¿qué voy a utilizar? Una batidora con picador. El vaso para picar lo tengo en el congelador desde hace casi una hora. Pero con media hora o así puede ser suficiente. Lo que voy a hacer es picar una pequeña parte del pato con sal, que también va a ayudar a extraer la proteína, y después tener esa mezcla en el frigorífico durante al menos una hora antes de seguir picando el resto del pato, cosa que haré ayudándome de cubitos de hielo para mantenerlo frío. Os voy a resumir la situación en una palabra: agobio. Quedan como 3 horas para salir de casa. El lavaplatos está lleno, ya no tengo dónde poner las cosas, el caldo no se ha derretido, todavía me queda hacer el pato y rellenar los wontons y, por supuesto, ponerme guapo dentro de lo posible para ir a la cena. Y ahora esto que hemos picado hay que ponerlo en el frigorífico durante una hora. ¡Una hora! Comprendéis mi agobio, ¿verdad? Estoy sacando el caldo del congelador. Mirad qué color y qué claridad. Lo que está turbio es el vaso, no el caldo. He entrado en pánico, no me daba tiempo a terminar el filtrado por hielo porque filtra muy despacio, así que he decidido filtrar el resto del caldo, lo que quedaba por descongelarse, con claras de huevo. El resultado: filtrado por hielo, creo que se ve lo transparente que es, ¿no? Filtrado por claras de huevo, limpio, pero mucho más turbio. Y eso no es todo. El caldo filtrado por hielo tiene bastante más sabor que el otro, así que ya sabéis, si podéis filtrarlo por hielo, hacedlo. Eso sí, intentad que los bloques de hielo sean más pequeños o darle mucho más tiempo al caldo. Sacamos el pato que tenía en el frigorífico, le añadimos el resto del pato, la leche en polvo y unos cubitos de hielo y de nuevo le damos caña con la batidora. ¿Conocéis la ley de Murphy?
Se me acaba de romper la batidora. Voy a tener que usar la batidora de vaso. Afortunadamente tengo otra batidora, pero no es lo mismo. En serio, que parece que lo hago aposta para dar emoción, pero ¿qué más quisiera yo que esto no tuviera ninguna emoción? Os lo garantizo. Hecho, no sé si se aprecia, pero es una pasta finísima, muy fina. Parece comida de perro o algo así, ¿verdad? Muy apetecible, sí señor. Lo que queda es simple, añadimos el resto de los ingredientes a la batidora y le seguimos dando caña simplemente para mezclarlo, ya no hace falta que sea con tanta potencia. Cortamos la gelatina en dados de aproximadamente 1 centímetro de lado. Para montar el wonton, sobre una lámina de wonton ponemos una cucharadita de esta pasta, un cubito de aproximadamente 1 centímetro de la gelatina que habíamos hecho con anterioridad, la gelatina de vino chino, y cerramos el wonton. Yo lo hago con un poquito de maicena disuelta en agua que ayuda a que se pegue, pero en principio no es necesario. Con un poquito de agua podría valer también. Antes de servir, calentaremos el caldo corrigiendo de sal y cocinaremos los wonton en una vaporera durante 5 minutos. Solo queda el emplatado. Para emplatar simplemente se pone un wonton o 2 o 3 o 16, los que queráis, en un plato hondo y añadís un poco de caldo. Eso luego os lo enseño, claro, porque el emplatado no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer donde voy a cenar. Ay, no me voy a llevar así los platos, como comprenderéis.